Ya se van a ir la mayoría, doctora. Dicen que saliendo de transmisible están. Ah, ok. ¿Podemos iniciar ya, Jonathan? Ahorita es 164. Vean, va empezando. Ok. Vamos a esperar un ratito.
Bueno, por los puntuales vamos a dar inicio, ¿verdad? A la clase de hoy, que es sobre lo que vamos a tratar este día, sobre los péptidos vasoactivos. ¿Se escucha bien, Jonathan? Sí, todo bien. ¿Se mira bien también? Dejó de compartir pantalla también. Ah, ok, ok. Vaya, vamos a... Bueno, cualquier interferencia, ¿verdad? Me hacen saber. No tengan pena, me hacen saber. También es bien importante que hagamos una interacción, ¿verdad? Entre ustedes me pueden preguntar algo que no entiendan y yo les voy a responder. La idea que no es un monólogo, ¿verdad? Sino también si ustedes quieren participar o interactuar o si yo les hago alguna pregunta, pues ustedes, si el que la sabe, la puede responder con seguridad, ¿verdad? De que pues vamos a ser escuchados, tanto ustedes a mí como yo a ustedes. Vamos a hablar esta mañana sobre lo que son los péptidos vasoactivos, que es un tema muy importante y trascendental en la carrera del estudiante de medicina, tomando en cuenta que nosotros, ¿verdad? En todo nuestro organismo tenemos este órgano importante que se llama endotelio vascular. El endotelio vascular se puede definir como una monocapa que va a separar los tejidos de la sangre, cuya principal función del endotelio es regular el flujo y la perfusión a los órganos y sistemas, ¿verdad? A través del cambio en el diámetro del tono vascular, es decir, el endotelio puede llevar más sangre hacia un tejido, pero también cuando se vasodilata y puede también disminuir la irrigación sanguínea a ese tejido cuando se contrae. Importante que ustedes sepan, ¿verdad?, que el endotelio vascular, como un preámbulo, libera sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, las cuales nos van a tener que afectar el tono vascular, es decir, puede reducir el tono vascular o puede aumentar el tono vascular, y de esto es la importancia de lo que vamos a hablar hoy en día. Desde, ¿verdad?, desde el cerebro, desde nuestra cabeza hasta los pies, nosotros estamos constituidos de vasos sanguíneos, arterias y venas, arteriolas, capilares, los cuales están revestidos básicamente del endotelio vascular. Por lo tanto, el endotelio vascular se considera un órgano más de la economía de nuestro cuerpo. De hecho, hoy en día, ¿verdad?, hay congresos sobre el endotelio vascular y sus repercusiones en lo que es las enfermedades. Vamos a analizar los objetivos de la clase, y esto es importante porque ustedes como estudiantes estos 7 objetivos los tienen que tener bien claros y definidos. El número 1 es enunciar la clasificación de los péptidos, ¿verdad? El número 2, describir las funciones de cada uno de los péptidos, analizar la importancia de los péptidos vasoactivos en la génesis de las enfermedades cardiovasculares, aprender las funciones del eje renina-angiotensina-aldosterona y sus antagonistas, así como también conocer los efectos de los péptidos vasoconstrictores y vasodilatadores en la práctica clínica. Y el último y el más importante quizás, conocer la síntesis, dónde se sintetiza, a partir de dónde se sintetiza el óxido nítrico, cuál es su función, ¿verdad?, en la génesis, ya sea por deficiencia del óxido nítrico, ¿verdad?, o exceso de óxido nítrico, qué es lo que va a provocar y cómo se utiliza el óxido nítrico hoy en día en la práctica clínica. Vamos a iniciar diciendo, ¿verdad?, de que
¿En qué pacientes nosotros como médicos debemos de buscar disfunción endotelial? O quiere decir disfunción que está asociada o alteraciones en el endotelio vascular. Nosotros, como ustedes pueden saberlo, ¿verdad? Nacemos con un endotelio vascular sano, ¿verdad? Ni constriñido ni dilatado. Específicamente tiene un tono normal. Pero a medida nosotros vamos creciendo con el tiempo, ¿verdad? Vamos presentando por nuestra genética o por nuestra forma de vida, podemos ir presentando enfermedades las cuales nos van a repercutir o van a cambiar la anatomía del endotelio vascular. Y así vamos a decir nosotros que en pacientes diabéticos tienen daño endotelial, también en los pacientes hipertensos, pacientes obesos, por su misma naturaleza de obesidad, hay abundantes células adipocitos, los cuales van a generar con el tiempo una hipertrofia de los adipocitos y la presencia también de factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral tipo alfa, que estos factores muchas veces se convierten en cascadas de citoquinas que vienen a alterar nuestra disfunción o vienen a alterar el endotelio vascular. ¿En qué otras personas debemos de pensar que hay daño endotelial? En los fumadores. Todo aquel paciente que fuma más de 20 cigarros al día, ¿verdad? Tiene como factor de riesgo daño al endotelio vascular. Se dice que la nicotina, ¿verdad? Provoca o produce aproximadamente unas 4.000 sustancias tóxicas que van a dañar específicamente el endotelio vascular. También tenemos, ¿verdad? Que las mujeres posmenopáusicas que ya han tenido su menopausia, es decir, que ya ha cesado la producción de estrógenos, estas están más predispuestas a tener enfermedad del endotelio vascular, específicamente después de los 55 años. En aquellos pacientes que ya sea por genética o por su estilo de vida, tienen alteraciones en los lípidos, tanto en el colesterol, ¿verdad? Aumento del colesterol LDL, como descenso del colesterol HDL, estos pacientes van a tener también daño o disfunción endotelial. Las mujeres gestantes es prácticamente un tema importante que es importante verlo, ¿verdad? Las mujeres gestantes es otro mundo. Una mujer desde el momento en que concibe se le cambia toda su fisiología normal y se vuelve un apartado especial. De hecho, vamos a ver fármacos que afectan a la mujer embarazada y también a los recién nacidos. Aquellas personas sedentarias que no hacen ejercicio, que comen demasiado, que comen comidas o grasas trans, ¿verdad? Que son dañinas para dañar el endotelio vascular. Y aquellos pacientes que por definición, porque ya tienen una enfermedad cardiovascular, una cardiopatía hipertensiva, hacen insuficiencia cardíaca congestiva. En estos pacientes, pues, todos estos 2, 4, 6, 8, 9 poblaciones especiales, vamos nosotros a pensar que pueden tener algún grado de daño endotelial. De esta forma, vamos a decir que es importante, ¿verdad?, que nosotros diagnostiquemos la disfunción endotelial. ¿Cómo vamos a diagnosticar la disfunción endotelial? En primer lugar, vamos a decir que la historia clínica es más importante que cualquier examen radiológico, cualquier examen que nosotros podamos hacerle a nuestro paciente, la historia clínica, hacerle preguntas concretas: ¿es diabético usted? ¿Es hipertenso? ¿Ha sufrido un infarto? ¿Tiene colesterol y triglicéridos altos? ¿Verdad? ¿Tiene disfunción eréctil? ¿Por qué no en los hombres? Esa disfunción eréctil en los hombres es una expresión del daño en el endotelio vascular que la persona tiene. Entonces, ¿cuáles son los estudios, ¿verdad?, radiológicos que nosotros también de laboratorio que nosotros podemos mandar para pensar que el paciente tiene un daño endotelial? En primer lugar, un ecodoppler. Este es un ultrasonido Doppler que nos permite ver tanto el sistema arterial como el sistema venoso, que también están el diámetro de las arterias o el diámetro de las venas. Para ponerles un ejemplo, anoche a las 10 de la noche me llaman del Hospital San Francisco: doctora, aquí tiene una paciente que la busca. Y le pregunto yo: ¿y por qué le pasa a la señora? Y me dice: es que tiene 2 días de presentar un edema unilateral del miembro inferior izquierdo con dolor intenso. ¿Cuál creen que fue el diagnóstico clínico?
¿verdad? Una trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo, acompañada de una celulitis concomitante. La señora ya tiene un comórbido antecedente de hipertensión arterial, ¿verdad? Ya tuvo un accidente cerebrovascular hace 10 años, entonces ella tiene daño en el endotelio vascular y eso, el hecho de estar encamada, el encamamiento prolongado, le ha ocasionado a ella que el endotelio haya una disfunción. Esto tiene que ver mucho también con nuestro sistema de coagulación sanguínea, el éstasis de la sangre provoca coágulos, trombos, esto obstruye los vasos sanguíneos y la señora lo que tiene es una trombosis venosa profunda. ¿Qué le están haciendo ahorita para confirmar el diagnóstico clínico? Un Doppler venoso profundo para descartar, ¿verdad?, la presencia de un coágulo. ¿Cuál es el tratamiento? Los anticoagulantes, en este caso a esta paciente, le pusimos una heparina de bajo peso molecular. ¿Qué otro estudio se le puede realizar? La PCR, la proteína C reactiva. Esta es bien importante, ¿verdad?, para determinar la inflamación o los factores proinflamatorios que pueden estar dañando el endotelio. Tenemos el test de la acetilcolina. Ustedes saben que el que descubrió el óxido nítrico es un hondureño nativo salvadoreño, nacionalizado salvadoreño, que es el doctor Salvador Moncada. Él salió de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, ¿verdad? Y él descubrió la presencia del óxido nítrico a través de los test de la acetilcolina. La homocisteína es una sustancia que en nuestro medio no la medimos, pero que también puede provocar daño en exceso de homocisteína, puede provocar un daño endotelial. Podemos hacer reacciones vasomotoras, que esto ya se hace con equipos especiales, el test vasomotor de esfuerzo para probar si la persona tiene con el esfuerzo físico tendencia a hacer o a presentar vasoconstricción. Y hay algo importante que a veces no le damos importancia y es la microalbuminuria. Fíjense bien, en un examen de orina sencillo, barato, ¿verdad?, muy económico, nosotros si vemos presencia de proteínas, nosotros estamos obligados a mandar microalbuminuria. Y si este paciente tiene microalbuminuria positiva en orina, este paciente tiene un daño endotelial y debemos nosotros impactar a ese paciente tratando de disminuir, ¿verdad?, ese daño endotelial con tratamiento, un tratamiento médico que venga a ayudarlo a mejorar su endotelio vascular. Entonces, cuando decimos nosotros péptidos vasoactivos, vamos a decir que son aquellas sustancias endógenas que producimos nosotros en nuestro organismo a consecuencia de algunas, digamos, algunas situaciones especiales que nos pueden hacer que nosotros produzcamos péptidos vasoconstrictores o también podamos producir péptidos vasodilatadores. En ejemplo, vamos a mencionar los péptidos vasoconstrictores y ahí les he puesto una imagen que habla más que 1000 palabras, en donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, que tenemos nosotros aquí lo que es un vaso sanguíneo normal, en este caso, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver un vaso sanguíneo con un vasoespasmo y aquí ustedes pueden ver un vaso sanguíneo con vasodilatación. Nuestro organismo reacciona de forma positiva o de forma negativa a las diferentes situaciones que nosotros estemos enfrentando. Por lo tanto, como estudiantes de medicina, deben de aprender en esta clase a reconocer todos los péptidos vasoconstrictores y cuáles son los péptidos vasodilatadores. Y que para que nosotros tengamos un endotelio vascular sano, debe de haber un equilibrio homeostático entre lo que son los vasoconstrictores y los péptidos vasodilatadores. Aquí vamos a tener un resumen de los péptidos vasoactivos más importantes y cuáles son sus funciones. Por favor, apaguen sus micrófonos para poder continuar. Y cuáles son sus funciones específicas en nuestro organismo. Y tenemos en primer lugar uno de los péptidos vasoconstrictores más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, es la angiotensina 2. Como ustedes pueden ver, ahí les he puesto una imagen, ¿verdad?, que en donde especifica que es un péptido vasoconstrictor. Esta angiotensina 2 se aumenta, fíjense bien, o aumenta básicamente con la presencia del 3-fosfoinositol. Este aumento del 3-fosfoinositol, que básicamente es un
una sustancia que va a provocar una contracción de las arterias, un aumento de la secreción de aldosterona y con esto va a provocar una retención de agua, ¿verdad? Con también retención de sodio, lo cual va a provocar un exceso de aumento de la presión arterial con aumento también de los líquidos corporales. Tenemos el péptido natriurético, el ANP, el cual se encuentra a nivel de lo que son las aurículas, y nosotros podemos definir que este péptido natriurético va a aumentar el GMP cíclico, y este aumento del GMP cíclico va a liberar obviamente óxido nítrico. Esto va a dilatar los vasos sanguíneos, va a provocar también, ¿verdad?, aumento de la secreción de aldosterona y aumento en la tasa de filtrado glomerular en el riñón. La bradicinina aumenta el 3-fosfoinositol, el diacilglicerol aumenta el AMP cíclico y también va a provocar un aumento del óxido nítrico, lo cual conlleva a la dilatación de las arteriolas, de las arterias, y aumenta también la permeabilidad capilar, estimulando las terminales sensoriales del dolor también. Las bradicininas tienen que ver en la génesis o la fisiopatología del dolor. Tenemos el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este va a causar hipotensión y, como ustedes recuerdan, la hipotensión conlleva reflejamente a que haya una taquicardia por los mecanismos desconocidos. La endotelina es un potente vasoconstrictor que también, ¿verdad?, dentro de sus propiedades tiende a aumentar el 3-fosfoinositol, el diacilglicerol, lo cual va a conllevar a una mayor contracción de los vasos sanguíneos y de los músculos lisos vasculares. El neuropéptido Y causa vasoconstricción y estimula el corazón. Esto está mediado por lo que es, ¿verdad?, la cascada del 3-fosfoinositol. La sustancia P, a su vez, ¿verdad?, es una dilatadora de las arteriolas, ¿verdad? Puede también contraer el músculo liso de venas, intestinos, bronquios y causa diuresis, ¿verdad? También tiene que ver en la fisiología o la génesis del dolor. Tenemos el péptido intestinal vasoactivo, ¿verdad?, el cual va a dilatar, es un vasodilatador, dilata venas, dilata músculo liso de bronquios e intestino también. Bueno, vamos a iniciar. ¿Hasta ahorita bien todo? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok. Vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, todo está bien. Ok. Entonces, vamos a iniciar con uno de los representantes, ¿verdad?, de lo que es el eje renina-angiotensina. La renina, como ustedes recordarán que vieron en fisiología, ¿verdad?, es una asparilproteasa que cataliza la hidrólisis del decapéptido angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno. La renina proviene de los riñones, específicamente de lo que es el aparato yuxtaglomerular de la nefrona. Extrarrenalmente también producimos renina, ¿verdad? Y los vasos sanguíneos, el útero, las glándulas suprarrenales y la corteza suprarrenal también provocan la producción de lo que es la renina. Entonces, vamos a decir nosotros que existe control, ¿verdad?, de la liberación de la renina. ¿Cuál es este control? En primer lugar, la mácula densa está relacionada específicamente con la arteriola aferente, es decir, la arteriola que le lleva la sangre al riñón, y es ahí donde empieza la síntesis de lo que es la renina. Pero también tenemos el sistema vasoreceptor renal, específicamente las células yuxtaglomerulares, son sensibles al estiramiento, y a mayor estiramiento de estas arterias, ¿verdad?, va a provocar una mayor liberación de renina. También la renina está siendo liberada a partir de lo que es, ¿verdad?, el sistema nervioso simpático, específicamente lo que es la noradrenalina. Esta va a estimular la producción de renina en forma indirecta por activación adrenérgica alfa y de forma directa por la activación de las células yuxtaglomerulares por
mediación de los receptores, específicamente los receptores beta 1 cardíacos. También hay algo importante que ustedes deben de, hay algo importante que ustedes deben de saber, que toda hipotensión, es decir, disminución de la presión arterial, también asociada a hipovolemia, va a inducir la liberación de renina-angiotensina. Es decir, si a ustedes se les baja la presión arterial por cualquier naturaleza, ¿verdad? El eje renina-angiotensina-aldosterona se activa. ¿Por qué? Porque acuérdense que el equilibrio homeostático, cuando nosotros tenemos bien nuestros vasoreceptores, al detectar la hipotensión, esto inmediatamente manda una información al riñón y el riñón activa la mácula densa para que se produzca lo que es la renina. Igualmente, ¿verdad? La hipovolemia, cuando nosotros por A, B causa perdemos líquido, por vómito, diarrea, perdemos sangre por un accidente, ¿verdad? Y nos pegan un balazo y perdemos sangre, esta hipovolemia inmediatamente empieza a liberar el sistema renina-angiotensina, tratando de liberar sustancias que nos mantengan el control homeostático de la presión arterial. Al activarse la angiotensina, ¿verdad? Se produce una activación refleja del sistema aldosterona en el sistema nervioso simpático. Entonces, resumiendo, vamos a decir que la secreción de renina está mediada por 3 vías específicas: la vía de la mácula densa, que ya la vimos, la vía de los vasoreceptores, ¿verdad?, que es específicamente a nivel de lo que es la función intrarrenal y tiene que ver mucho con también los cambios de perfusión, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, la hipotensión les mencionaba, y también la hipoperfusión de los órganos, y también la vía del receptor adrenérgico, en donde participa lo que es el sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso simpático. Entonces, la renina se produce a partir del angiotensinógeno, ¿verdad? El angiotensinógeno, que es un sustrato proteico, ¿verdad?, circulante, a partir de lo que es la renina. Esta separa lo que es la angiotensina 1. Entonces, el angiotensinógeno es una glucoproteína de peso molecular de 57.000 y que está constituida por 14 aminoácidos, ¿verdad? Se sintetiza en el hígado, y aquí algo bien importante: existen situaciones específicas las cuales pueden aumentar los niveles de angiotensinógeno. ¿Cuáles son estas situaciones? El uso de corticosteroides, ¿verdad? El uso de corticosteroides en forma aguda o crónica puede elevar la presión arterial porque activa el eje de renina-angiotensina-aldosterona. Igual los estrógenos hormonales, ¿verdad? Los estrógenos, perdón, que son los anticonceptivos que usan las mujeres cuando quieren planificar, también pueden alterar el eje de renina-angiotensina, ¿verdad? Pueden aumentar la producción de este neurotransmisor, de esta hormona. También cuando hay una hiperactividad de las hormonas tiroideas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un hipertiroidismo, ¿verdad?, esto va a ocasionar un aumento de lo que es el angiotensinógeno y por ende, ¿verdad?, de lo que es la angiotensina. El embarazo en las mujeres, ya les hablaba, ¿verdad?, y también los anticonceptivos orales. La angiotensina 1, su actividad biológica es mínima o nula, y la angiotensina 1 tiene una característica que necesita básicamente de lo que es la enzima convertidora de la angiotensina para convertirla en angiotensina 2. Al recibir acción de las aminopeptidasas plasmáticas o hísticas, puede convertirse en angiotensina 1, que a su vez esta, ¿verdad?, va a convertirse en angiotensina 2. Aquí tenemos que la enzima convertidora de la angiotensina, o también llamada la ECA, es una carboxipeptidasa de peptidilcinasa 2. Su principal sustrato es la angiotensina 1, y esta activa también la cascada de la bradicinina, que son importantes vasodilatadores en nuestro cuerpo. Esta enzima convertidora de la angiotensina está distribuida en todo nuestro organismo, en todas nuestras células endoteliales vasculares, y está en íntima relación con nuestra sangre. Los riñones, el corazón, los testículos expresan o liberan un homólogo llamada enzima convertidora de la angiotensina 2.
La angiotensina 2, pues es de la que hemos estado hablando, tiene una vida media fugaz de 15 a 60 segundos, una latencia, ¿verdad? O tiempo de acción en promedio de 10 a 15, la latencia tiene que ver con el inicio de la acción, es muy rápida la acción de la angiotensina 2, la cual se tarda de 10 a 15 segundos. Se conoce como uno de los más potentes vasoconstrictores que nosotros producimos en nuestras células y estimula el endotelio. Sus acciones básicamente tienen que ver mucho con la contracción del músculo liso vascular, ¿verdad? Con las glándulas suprarrenales, el riñón, el corazón y el cerebro. La angiotensina 2 puede intensificar las acciones de lo que es la adrenalina y lo que es la noradrenalina. Sus acciones básicamente van a contribuir a mantener, ¿verdad?, un equilibrio homeostático de lo que es la presión arterial y también de los líquidos y electrolitos. ¿Cuáles son las acciones específicas de la angiotensina 2? Y estas son cosas que ustedes deben de aprenderse para siempre, porque son importantes que nosotros como médicos sepamos que una vez se libera la angiotensina 2, ¿verdad?, va a estimular una serie de reacciones, las cuales van a estar muchas veces a favor y otras veces en contra de nuestra fisiología normal. La angiotensina 2, ¿verdad?, ya decíamos nosotros que se produce cuando se estimula la corteza suprarrenal y también cuando estimulamos la mácula densa de riñones por situaciones especiales. Estimula la síntesis y liberación de aldosterona y algunos glucocorticoides en los riñones, va a provocar una constricción de los vasos sanguíneos y va a incrementar la absorción de sodio, va a inhibir la secreción de renina, ¿verdad?, en el sistema nervioso central, va a estimular la ingesta de líquidos, ¿verdad?, la secreción de la hormona antidiurética y de la hormona adrenocorticotrópica conocida como la ACTH. También puede contribuir al crecimiento celular y fíjense que por eso hoy en día han salido fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina debido a que la angiotensina a nivel del corazón, específicamente a nivel cardiovascular, puede provocar una función mitógena, es decir, dañar, remodelar los vasos sanguíneos del corazón, del miocardio, y esto provoca daño a mediano o a largo plazo, provocando insuficiencia cardíaca congestiva en los pacientes. Por lo tanto, no solamente es importante conocer las funciones de la angiotensina, sino que también vamos a ver todos aquellos fármacos que son antagonistas de la angiotensina. Los receptores de la angiotensina, tenemos dos tipos de receptores. Los receptores AT1, que son los malos de la película, estos se van a encontrar específicamente en el músculo lisovascular y son los receptores que tienen que ver mucho con la vasoconstricción. Por lo tanto, los antagonistas del sistema renina-angiotensina que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad?, van a tener efectos sobre los receptores AT1 de la angiotensina 2. Tenemos los receptores AT2, que son los buenos de la película. Estos van a mediar lo que es la médula suprarrenal, van a provocar una vasodilatación, ¿verdad? Y son los que nosotros debemos de potenciar los efectos. Los receptores AT2 aumentan los cuadros, fíjense bien, AT2 aumenta en los cuadros patológicos como la insuficiencia cardíaca y el miocardio. Es decir, que cuando nosotros sufrimos una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad?, y cuando tenemos un infarto agudo del miocardio, son dos patologías cardiovasculares muy frecuentes que las vemos a diario, el sistema renina-angiotensina se libera y se libera a favor, estimulando los receptores AT2, los cuales van a liberar o van a provocar una vasodilatación por mecanismos, ¿verdad?, de estimulación de estas enfermedades. Entonces, esto va a contribuir a un beneficio adicional que el cuerpo hasta ciertos puntos, porque acuérdense que la misma fisiología habla, ¿verdad?, en condiciones fisiológicas el cuerpo puede reaccionar favorablemente, pero si nosotros, por ejemplo, a un infarto no lo atendemos, no le damos el debido tratamiento que merece, pues lo fisiológico se termina y empieza toda la cascada, ¿verdad?, de lo que es el desencadenamiento que puede llevar incluso a la muerte del paciente. Entonces, algo importante que debemos de saber, ¿verdad?, es
sobre lo que es el endotelio y las funciones de la renina. Entonces, la angiotensina ya hemos hablado, ¿verdad? Tiene funciones a nivel de lo que es la resistencia vascular periférica, aumentando la resistencia vascular periférica. A nivel renal, pues también la renina tiene que ver, ¿verdad? Porque es allí donde se sintetiza en la mácula densa, específicamente en la arteria aferente, que es la arteria que lleva la sangre hacia el riñón. Y también la renina tiene efectos, o la angiotensina 2, perdón, tiene efectos a nivel cardiovascular específicamente, a nivel de lo que es, ¿verdad? El sistema cardiovascular tiene efectos mitógenos, ya lo habíamos visto, los cuales pueden ocasionar un remodelado, una hipertrofia vascular y consecuentemente, ¿verdad?, un daño a nivel cardiovascular. Entonces, revisen un poquito, no vamos a entrar mucho en detalle. Igualmente, aquí les tengo una imagen, ¿verdad?, en donde la prorenina va a estimular la producción de renina, la renina a su vez va a estimular al angiotensinógeno y el angiotensinógeno, ¿verdad?, va a estimular lo que es la angiotensina 1, que a través de lo que es la enzima convertidora va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 a su vez va a provocar, ¿verdad?, la estimulación de los receptores AT1, que son los vasoconstrictores, y los receptores AT2, que son los vasodilatadores, y la activación de los receptores AT1 van a ocasionar mayor liberación de aldosterona. La aldosterona consecuentemente va a producir una mayor reabsorción de agua y sodio. Esto va a aumentar el volumen plasmático, va a aumentar la resistencia vascular periférica y va a incrementar la presión arterial en nuestros pacientes. Entonces, esta imagen, aquí, esta clase, quiero explicarles, es un consolidado de básicamente de dos libros, lo que es el libro texto de ustedes, que es Goodman y Hillman, y también del libro de Capson, porque el libro de Goodman y Hillman no aparece como tal los péptidos vasoactivos, el tema como tal. Entonces he tenido que combinar los dos libros. Aquí, para que ustedes recuerden siempre, ¿verdad?, este eje no lo debemos de olvidar. Prorenina, ¿verdad?, estimula la producción de renina. La renina, a su vez, va a estimular la producción de angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno, la angiotensina 1 y la angiotensina 1 a su vez, a través de lo que es la enzima convertidora, ¿verdad?, va a producir lo que es la angiotensina 2, la cual va a estimular en las células endoteliales la vasoconstricción mediada por los receptores AT1. Es importante que como estudiantes aprendamos qué es lo que nos produce la vasoconstricción, pero al mismo tiempo, cuáles son los fármacos que hoy en día nosotros tenemos en nuestros mercados para tratar, ¿verdad?, estas enfermedades en donde hay un aumento en la producción de renina. Y aquí vamos a tener nosotros que tenemos una clasificación de fármacos en donde vamos a tener en primer lugar, ¿verdad?, lo que son los inhibidores de la renina. Decirles que estos fármacos tuvieron un boom, todavía hay en los mercados, en nuestro mercado salvadoreño creo que escasamente se encuentra, ¿verdad?, en lo que es el inhibidor de la renina, y se decía que era el boom. ¿Por qué? Porque si usted inhibe la renina desde donde se origina, ¿verdad?, obviamente los otros fármacos, las otras familias de fármacos ya no tenían uso ya no tenían, digamos, como un efecto para bloquear la cascada, porque nosotros ya estábamos bloqueando la renina desde la raíz, es decir, no nos íbamos colateralmente, ¿verdad?, sino que estábamos bloqueando la renina desde donde se produce y ya no bajaba al eje hacia abajo. Pero este fármaco, el alisquireno, ¿verdad?, nombre comercial Raciles, es de un laboratorio, creo que es de Novartis. Novartis fue el laboratorio que creó esta sal. Muy responsablemente observaron, ¿verdad?, cuando yo me acuerdo que fui a la presentación de este medicamento que era la última maravilla y que con este medicamento ya no podíamos, o más bien tendríamos que valorar el uso de los otros medicamentos, los otros antagonistas. Pero realmente este fármaco empezó a dar efectos muy negativos en los pacientes, provocó muchas muertes, ¿verdad?, más que todo en la población de pacientes con insuficiencia renal crónica. Y de repente Estados Unidos muy responsablemente sacó de su cuadro básico el alisquirén
en otros países, en nuestro medio creo que escasamente en algunas farmacias van a encontrar este medicamento que es el inhibidor o antagonista de lo que es la renina, que se llama Frasiles. Tenemos también fármacos que antagonizan la acción de la enzima convertidora a la angiotensina, y estos fármacos son buenos, bonitos y baratos, y los utilizamos mucho para prevenir la nefropatía diabética en aquellos pacientes diabéticos que nosotros les encontremos proteinuria o microalbuminuria. Nosotros podemos ayudarles inhibiendo la enzima convertidora a la angiotensina. ¿Cuáles son estas familias de fármacos? En primer lugar, vamos a tener lo que son el captopril, que fue uno de los inhibidores de la ECA primeros en descubrirse en nuestros mercados. Luego tenemos el tan famoso, ¿verdad?, y usado en nuestros medios y en nuestros hospitales públicos y privados, ¿verdad?, lo que es el enalapril, norprilat es el nombre comercial original, el enalapril. Tenemos también el lisinopril, el fosinopril, el quinapril y el ramipril, y hoy han aparecido muchos más inhibidores de la ECA que tienen esa función, no solamente de bloquear la enzima convertidora a la angiotensina, sino que también son antihipertensivos muy buenos, potentes, que tienen algunos efectos colaterales, como por ejemplo la tos. Los inhibidores de la ECA pueden bloquear las bradicininas, y al haber un bloqueo de las bradicininas puede haber un aumento en la cantidad de bradicinina, y esto puede provocar dos efectos por los cuales debemos de suspenderlos. En primer lugar es la tos, ¿verdad?, que algunos pacientes llegan diciendo: doctor, fíjese que desde que me prescribió el enalapril yo presento una tos seca muy hostigante, y en la noche me agarra peor, es una tos seca como polvillo y me escapo a ahogar. Entonces esa es una indicación de suspensión. Y la otra indicación más grave, y la presentan un 5 a 20% de las poblaciones, pueden presentar tos. Y la otra complicación más grave es el angioedema, un angioedema que puede llevar incluso a la muerte a los pacientes. Entonces, cuando el paciente le llegue diciendo, usando enalapril, llegue diciendo que se le hincha el labio, que ha presentado edema facial, que se le haya edematizado la lengua, inmediatamente debemos de suspender cualquier fármaco inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Tenemos también los inhibidores de los receptores de la angiotensina 1. Estos también nosotros les llamamos ARA2, ¿verdad? Son una familia muy importante, muy novedosa, muy prometedora, sus acciones a nivel de lo que es la nefropatía diabética, y también se le da muchas veces profilácticamente a los pacientes diabéticos para que no, como profilaxis, obviamente las dosis son bien mínimas, como profilaxis para tratar, ¿verdad?, lo que es la nefropatía diabética. Dentro de ellos, de los inhibidores de los receptores de la angiotensina 1, o también conocidos como los ARA2, ¿verdad?, tenemos el losartán, ¿verdad?, el valsartán, el candesartán, el telmisartán, el eprosartán, el olmesartán, y por último he dejado el irbesartán, que según los estudios, ¿verdad?, que de investigaciones científicas serias de laboratorios y también con aprobación de FDA, ¿verdad?, es uno de los que más previenen la nefropatía diabética en los pacientes diabéticos. Tenemos también lo que son los antagonistas de la angiotensina 2 específicamente, que han estado en investigaciones y muchas veces, ¿verdad?, no han sido muy aprobados por FDA por sus efectos colaterales, y ahí vamos a mencionar la saralacina, la cual, ¿verdad?, es un inhibidor selectivo de lo que es la angiotensina 2. Aquí, para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, lo que es el eje y las vías alternas del sistema renina-angiotensina, y vamos a tener cómo la prorenina estimula la producción de renina. Esta a su vez va a estimular el angiotensinógeno para que se produzca angiotensina 1, y la angiotensina 1 a través de lo que es la enzima convertidora al angiotensina 2, y aquí tenemos los receptores AT1, que son los que van a activar todo lo que es el sistema aldosterona, provocando un aumento de la presión sanguínea y también una retención de sodio y agua. Y van a provocar también alteraciones a nivel cardiovascular. Los receptores AT2, al contrario, ¿verdad?, van a provocar, ¿verdad?, lo que es una disminución
Vean ustedes el signo negativo de la inflamación, de la proliferación y de la hipertrofia, ¿verdad? De lo que son los miocardiocitos, y en este caso van a provocar efectos muy benéficos para los pacientes. Tenemos otros, ¿verdad? Péptidos vasoconstrictores, y dentro de ellos tenemos las endotelinas. Las endotelinas, como su nombre lo indica, ¿verdad?, son producidas en el endotelio vascular, son sustancias vasoconstrictoras potentes. Tenemos la endotelina 1, la endotelina 2 y la endotelina 3. Las endotelinas están distribuidas de manera amplia en todo el organismo, en todo lo que es el endotelio vascular, que ustedes saben que tenemos endotelio en todos lados, en las neuronas, en los astrocitos que están en el cerebro, en el endometrio y también en el mesangio renal. Tenemos la endotelina 2, que sus principales productores son los riñones y los intestinos, y la endotelina 3, las cuales van a tener, ¿verdad?, se producen principalmente a nivel cerebral, ¿verdad?, el tubo digestivo, los pulmones y los riñones. Y aquí solo para que ustedes vean este péptido, que es la endotelina 1 humana, que está constituido por una gran cantidad de lo que es, ¿verdad?, es los aminoácidos esenciales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, como personas, ¿verdad?, debemos de cuidar nuestro endotelio vascular, tratar de cuidarlo, no dañarlo, ¿verdad? Cuando nosotros nos alimentamos mal y estamos consumiendo mucho azúcar, muchas grasas, estamos dañando directamente el endotelio. ¿Por qué? Porque se nos acumula colesterol, se nos acumula triglicéridos, eso se depositan en el endotelio vascular, van a provocar vasoconstricción y por lo tanto nos van a aumentar la presión arterial. Y por eso es que vean ustedes, la mayoría de jóvenes que tienen obesidad, ¿verdad?, la mayoría de jóvenes obesos no tienen sus valores de presión arterial normal, ¿verdad? Y esto no tiene que ver directamente con el estilo de vida, sino que muchas veces también con la genética, ¿verdad? Cuando tenemos mala genética, tenemos que ver nosotros de quién somos hijos. Si nuestra madre es hipertensa, nuestro padre es diabético, pues nosotros tenemos que cuidarnos el doble. Y el hecho de ser delgado no quiere decir que usted esté sano, no se equivoquen. Y el hecho de estar gordito no quiere decir que esté también enfermo, porque muchas veces las personas asocian gordura con salud. Él está gordito, está sano, y este está flaquito y está enfermo. No es así, ¿verdad? Todo lo contrario. Podemos tener una persona delgada y estar enferma del endotelio vascular porque genéticamente tiene sus factores de riesgo, y podemos tener una persona con sobrepeso, con gordita, ¿verdad?, que tiene buena genética y no tiene ni colesterol, ni triglicéridos, ni homocisteína, pero tiene sobrepeso, y eso a la larga lo va a llevar a la producción de factores proinflamatorios, lo cual va a provocar disfunción de su endotelio, igual, ¿verdad?, puede provocar un infarto, un accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, porque se le activan todos los factores proinflamatorios. Y aquí tenemos cómo se produce la síntesis de endotelina. Acuérdense ustedes que el endotelio es la capa que separa la sangre de las células prácticamente, y al producirse el endotelio vascular va a estimular básicamente lo que es la endotelina 1, y la endotelina 1 básicamente hace que se disminuya el óxido nítrico en el cuerpo, ¿verdad? Y si no hay óxido nítrico, no hay vasodilatación, no hay vasorelajación, por lo tanto debemos de tener la endotelina debe de haber una contrarregulación de la endotelina para que nosotros podamos estar saludables. Tenemos los inhibidores de la endotelina, y esto es importante porque más adelante yo les voy a dar una clase sobre lo que es la hipertensión pulmonar y su tratamiento, y ahí utilizamos los fármacos inhibidores de la síntesis de endotelina. ¿Cuáles son estos? El bosentan es un antagonista de los receptores no selectivos de la endotelina, el ambrisentan, que ha recibido aprobación por la Food and Drug Administration para el tratamiento de lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Decirles que la FDA está constantemente aprobando o desaprobando el uso o el beneficio de los fármacos que nosotros estamos utilizando. Y también se ha aprobado para la hipertensión pulmonar la sitaxentan, ¿verdad? El macitentan, este es un nuevo antagonista dual de los receptores de la endotelina, ¿verdad?, que ha sido aprobado por la FDA, ¿verdad?, con mayor eficacia en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Es un poco más tolerado y tiene menos efectos adversos. Entonces, importante, ¿verdad? Y resumiendo, inhibidores de la síntesis de endotelina, vamos a tener
el bosentan, ¿verdad? El ambrisentan y el macitentan, que revisten un interés importante debido a que es muy tolerado y tiene menos efectos adversos. Tenemos otro péptido vasoconstrictor, el cual es el neuropéptido Y. El neuropéptido Y, fíjense bien, pertenece a la familia de los neuropéptidos y pertenece a un sistema de múltiples ligandos y receptores. El neuropéptido Y existe el pancreático, ¿verdad? El polipéptido YY y el neuropéptido que se encuentra básicamente a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Y también puede encontrarse también en el sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los efectos en el sistema nervioso central del neuropéptido Y? Procesos intensos, ¿verdad? No, la estimulación del neuropéptido Y puede provocar intensos deseos de comer, por lo tanto es una sustancia orexigénica que a nivel del encéfalo puede provocar la estimulación, ¿verdad?, del hambre. Pero también el neuropéptido Y a nivel del sistema nervioso central puede provocar hipotensión, ¿verdad? Una hipotermia, depresión respiratoria, activación del eje hipotálamo-hipófisis de las glándulas suprarrenales. Consecuentemente, esto va a activar la vasoconstricción. Constricción en los vasos sanguíneos cerebrales, ¿verdad? Puede ocasionar a nivel cardíaco un inotropismo, que es aumentando la fuerza de contracción, y un cronotropismo positivo, aumentando la frecuencia cardíaca, lo cual va a ocasionar una hipertensión también. Entonces, a nivel renal va a ocasionar vasoconstricción porque va a estimular vasoconstricción renal, con la cual estimula la producción de renina y va a provocar, ¿verdad?, una diuresis y una natriuresis. Tenemos también otro vasoconstrictor que es la urotensina 2. La urotensina 2 es un péptido de 11 aminoácidos, ¿verdad?, el cual los principales sitios de expresión de la urotensina 2 es en las personas, incluyen lo que es el cerebro, la médula espinal, los riñones y el plasma. In vitro es un potente constrictor del músculo liso vascular de las arterias y es el más potente vasoconstrictor conocido, más incluso que la endotelina. Ocasiona cambios hemodinámicos como una vasoconstricción vasoconstricción regional y una depresión a nivel de lo que es el miocardio. La urotensina 2 induce la acumulación de glucógeno y fibrinopectina, modula la respuesta inflamatoria, inhibe la liberación de insulina e induce a un aumento de la glucosa plasmática. Tenemos también lo que es los antagonistas de la urotensina 2. Aquí tenemos la urantida, que es un péptido antagonista, ¿verdad?, derivado de la urotensina 2, con sustitución de una penicilamina. Estos tenemos el polosurano, el cual puede beneficiar a pacientes diabéticos con enfermedad renal, pero carece de potencia. Por lo tanto, por lo menos yo en lo que llevo de ejercer mi práctica, ¿verdad?, no he visto en nuestros mercados estos fármacos. Sin embargo, sí se utilizan en los mercados americanos. Los receptores de la antagonistas de la vasopresina, acuérdense ustedes que tenemos la vasopresina, como su nombre lo indica, ¿verdad?, vasopresina, presión del vaso. Esta, fíjense bien, también se le ha llamado hormona antidiurética o ADH, ¿verdad?, o arginina vasopresina. La vasopresina es uno de los más potentes también vasoconstrictores que tenemos, y nosotros liberamos vasopresina en situaciones de vasodilatación intensa, pero también es un fármaco. Es un fármaco que hoy en día se utiliza, ¿verdad?, en la práctica clínica, un compuesto importante para el control de la presión arterial por acción de los riñones e incrementando la reabsorción de agua. Tiene una acción vasoconstrictora, específicamente aumentando, ¿verdad?, lo que es la resistencia vascular total. Entonces, hasta ahí, ¿verdad?, hemos visto, entonces, los receptores de los antagonistas de la, permítanme, aquí. Tenemos también antagonistas de lo que es la vasopresina. Se han identificado 3 tipos de receptores de la vasopresina. Los receptores B1, que se median la acción vasoconstrictora de la vasopresina, los receptores B1B,
que potencian la liberación de ACTH, estimulando las glándulas suprarrenales para la producción, ¿verdad?, de hormonas. Y tenemos los receptores beta 2 que van a mediar la acción de la hormona antidiurética, y saber que la vasopresina tiene utilidad clínica también en el shock, ¿verdad?, en el shock ocasionado por una intensa vasodilatación para elevar la presión arterial. Tenemos una droga que la estamos utilizando, ¿verdad?, como es la terlipresina, ¿verdad?, la cual tiene mayor selectividad por los receptores beta 1 que se encuentran a nivel de lo que es el riñón, ¿verdad? Y tenemos también que esto tiene una acción más prolongada. Aquí, hasta ese momento, hemos estudiado lo que son los péptidos vasoconstrictores, y como ustedes pueden ver, tienen una gran, o revisten una gran importancia conocerlo, tomando en cuenta que de cada péptido vasoconstrictor hay un antagonista de esos péptidos que sirven para vasorelajar, y eso nos permite a nosotros utilizarlos en situaciones especiales. Ahorita vamos a ver los péptidos que provocan específicamente, ¿verdad?, una vasorelajación, es decir, una apertura del vaso sanguíneo. Y en primer lugar vamos a tener lo que es la neurotensina. Es un tridecapéptido aislado en el sistema nervioso central y actúa como un neurotransmisor y neuromodulador. Las acciones de la neurotensina, ¿verdad?, es que a nivel central van a tener vínculos estrechos entre lo que es la neurotensina y los sistemas dopaminérgicos. La primera puede intervenir en cuadros clínicos en los cuales participan vías dopaminérgicas, como por ejemplo la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson y el abuso de drogas. Todas estas enfermedades tienen que ver con el sistema de la dopamina, recordando también que la neurotensina va a provocar una vasodilatación, por lo consecuentemente va a provocar una hipotensión, una hiperglucemia, inhibición de la secreción de ácido pepsina en el estómago, y esto va a estimular también, ¿verdad?, lo que es la inhibición de la motilidad gástrica. Los antagonistas de la neurotensina, aquí tenemos, ¿verdad?, que son unos fármacos que van a provocar todo lo contrario. Si la neurotensina provoca vasodilatación, estos fármacos van a contrarrestar el efecto vasodilatador, ¿verdad? Y ahí tenemos estos fármacos que así aparecen en su libro, el CR 142-94-8A, y tenemos el CR 48-69-2, y el CR, creo que esto tiene que ver mucho con alelos y genética, ¿verdad? Estos es un agonista potente de la hipotermia y de la analgesia provocada por la neurotensina, y estos se administran por la vía central. También antagonizan los efectos cardiovasculares, ¿verdad?, y de la neurotensina a nivel sistémico, es decir, que la vasodilatación la van a contrarrestar. Los efectos de la neurotensina son mediados por 3 subtipos de receptores: la neurotensina 1, 2 y 3, y también conocidos como neurotensinas de la misma forma, ¿verdad?, 1, 2 y 3. Tenemos lo que es el sistema de las cininas, que son las cininas, son péptidos vasodilatadores muy potentes, sintetizados a partir de lo que son el sistema de calicreínas y sinogenasas, que actúan como sustratos proteicos llamados también cininógenos. El sistema calicreína-cinina tienen alguna similitud a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las calicreínas, ¿verdad?, se encuentran en el plasma, se encuentran en los tejidos del cuerpo, ¿verdad?, en los riñones, en el páncreas, en el intestino, en las glándulas suprarrenales y también en las glándulas salivales. La precalicreína se transforma por acción de la tripsina en un factor de Hademans y la propia calicreína. Estos también, ¿verdad?, transforman en prorenina, y esta se activa. Aquí tenemos la formación de cininas, que son las bradicininas, las cuales se van a liberar por acción de las calicreínas plasmáticas. La lisilbradicinina se liberan por la calicreína hística, y la metionilsilbradicinina se liberan por acción de la pepsina y otras similares. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del sistema de las cininas calicreínas? A nivel del aparato cardiovascular, básicamente van a provocar una intensa vasodilatación, ¿verdad? Esta vasodilatación
arteriolar de los órganos como el corazón, el riñón, intestinos, músculo estriado e hígado. Y también van a disminuir la presión arterial, decirles que nosotros tenemos un equilibrio homeostático entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, por lo tanto, estos sistemas automáticamente se liberan cuando en situaciones en donde hay un exceso, ¿verdad?, de vasoconstricción, se van a liberar las cininas, o también en situaciones patológicas, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, ¿verdad? Tenemos que controlar la patología para que nosotros podamos ayudarle a nuestros pacientes. Los receptores de las cininas, tenemos receptores beta 1 y beta 2, ¿verdad? Los beta 1 escasos en el cuerpo y participan básicamente en las respuestas inflamatorias del cuerpo. Tenemos los receptores beta 2, los cuales están subclasificados en beta 2A y beta 2B, distribuidos ampliamente en el cuerpo, ayudan a la movilización del calcio, al transporte del cloro, la formación de óxido nítrico y activación de lo que es la fosfolipasa C y los tromboxanos A2, así como también lo que es la adenilciclasa. Tenemos también lo que son los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos, vamos a tener 3 tipos de péptidos natriuréticos. Estos se producen básicamente los de interés farmacológico para los médicos, son los péptidos natriuréticos que se producen a nivel de lo que son las aurículas, ¿verdad? Estos tipos de péptidos tenemos el ANP, el péptido natriurético auricular, el BNP, el péptido natriurético cerebral, y tenemos el CNP, el péptido natriurético tipo C, que se encuentra en el sistema nervioso central. Y tenemos también la uradilatina. Estos péptidos natriuréticos tienen o revisten interés importante, más que todo el ANP, en enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva. Yo les voy a dar una clase acerca de lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva y la importancia de medir los péptidos natriuréticos y los fármacos que pueden beneficiar al paciente cuando hay una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos otro vasodilatador que es el péptido intestinal vasoactivo. Es una molécula de 28 aminoácidos que pertenecen a la familia de glucagonsecretina. Tiene una amplia distribución a nivel de lo que es el sistema nervioso central y periférico y se encuentra en las neuronas presinápticas colinérgicas y en las neuronas péptidoadrenérgicas periféricas, que se activan principalmente en lo que es el corazón, los pulmones, el tubo digestivo, el aparato urogenital, en la piel, en los ojos, en los ovarios y las glándulas tiroides. Como ustedes pueden ver, estos péptidos intestinal vasoactivos se encuentran prácticamente en todo el organismo. Tenemos los receptores de los péptidos intestinales vasoactivos, tenemos el receptor del péptido 1 y el receptor C del péptido 2, activan la adenilciclasa, activan la producción del AMP cíclico y esto va a ocasionar una activación de lo que es la arginina, y la arginina va a provocar liberación de óxido nítrico y al mismo tiempo va a provocar, ¿verdad?, lo que es una vasodilatación. La sustancia P la vamos a estudiar en el laboratorio, ¿verdad? Y es una sustancia que se encuentra específicamente en el sistema nervioso central, actúa como un neurotransmisor, miembro de la familia de las taquicininas. Sus acciones en el sistema nervioso central tienen que ver con la ansiedad, la depresión, náuseas y vómitos, ¿verdad? Es un vasodilatador arteriolar potente, contrae el músculo liso, vascular, intestinal y bronquial, y en los riñones causa una diuresis y una natriuresis. Tenemos el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿verdad? Este incluye la calcitonina y la adrenomodulina y la amilina. Estos provocan hipotensión y taquicardia por acción vasodilatadora, por mecanismos desconocidos, se los había resumido antes, ¿verdad? Tenemos la adrenomodulina, se descubrió en el tejido de un feocromocitoma, ¿verdad? Se encuentra en las glándulas suprarrenales, específicamente también podemos encontrarla en el hipotálamo, en la hipófisis anterior, en los riñones, pulmones y sistema cardiovascular. Va a provocar adrenomodulina, una vasodilatación, una hipotensión y aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Y tenemos el tan famoso óxido nítrico, ¿verdad?, el cual ya les mencionaba yo al doctor Salvador Moncada, que tuvo que ver con mucho con el origen y la síntesis del óxido nítrico a partir de un endotelio, lo estudió, ¿verdad? Vio los efectos de la acetilcolina en el óxido nítrico y todo lo que el óxido nítrico
propiciaba en el endotelio vascular. Se sintetiza a partir de esa capa de endotelio que prácticamente está separando lo que es la sangre, ¿verdad?, de las células. El óxido nítrico es un potente vasodilatador que hoy por hoy se utiliza en muchas enfermedades, ¿verdad? Activa la vía de la adenilato ciclasa, aumentando el CGMP cíclico, por lo tanto va a activar la cascada de la fosfodiesterasa, lo cual va a provocar mayor GMP cíclico. Esto va a actuar básicamente para contraer, ¿verdad?, lo que es las fibras de actina y miosina y provocando una vasodilatación. Va a provocar una vasodilatación, una vasorelajación, ¿verdad?, en lo que es las fibras de actina y miosina. Inhibe la agregación plaquetaria, miren qué interesante, va a inhibir la agregación plaquetaria, por lo tanto va a provocar también un beneficio adicional a nivel de lo que es el sistema hematológico. El óxido nítrico, ¿verdad? Tenemos fármacos donadores de óxido nítrico. Dentro de ellos vamos a hablar una clase, ¿verdad?, en donde vamos a ver los nitratos orgánicos. Su máximo representante es la nitroglicerina. Los nitritos orgánicos, como el nitrito de amilo, que era un gas que se ha dejado de utilizar, pero que en su tiempo fue efectivo para tratar enfermedades que ocasionaban vasoespasmo coronario. El nitroprusiato de sodio, que es uno de los fármacos donadores de óxido nítrico que hoy en día se utilizan en emergencias hipertensivas, ¿verdad? Y también tenemos algunos gases, ¿verdad?, como son la inhalación del óxido nitroso gaseoso, que se utiliza en la práctica de la anestesia. Y aquí resumidamente tenemos fármacos que interactúan con los sistemas de los péptidos vasoactivos. En resumen, ¿verdad?, cada uno de los fármacos y cuáles son sus agonistas y cuáles son sus antagonistas, para que ustedes los puedan revisar despacio en su casa. Posteriormente les compartiré la clase, decirles que no solamente les estoy compartiendo la clase en el grupo de Facebook, ¿verdad?, que tenemos de farmacología, sino también les estoy compartiendo las clases en la plataforma de Moodle. Vamos a tratar, ¿verdad?, de utilizar esta plataforma. Vamos a recibir asesoría de parte de las personas que trabajan en el sistema operativo de la universidad para poder utilizar más la plataforma. Realmente la plataforma tiene sus beneficios, ¿verdad? Y vamos a tratar de utilizarla tal vez en lo que sigue, mientras nosotros nos estamos capacitando en el área, ¿verdad? Así es que quería ver si ustedes tienen preguntas. Los dejo para que activen sus micrófonos y podamos responder alguna pregunta que tengan. Bibliografía de Goodman o ambos. Fíjense que revisen Goodman y Hillman porque es su libro texto. Entonces van a utilizar la clase y van a revisar su libro de Goodman y Hillman. Alguna inconsistencia o cosas que, digamos, estén, pues las discutimos, lean su clase, lean el libro. Yo no los mando a que lean tanto el libro, lean su libro, ¿verdad? Y del libro, pues les voy a hacer las preguntas del examen y también algunas preguntas que puedan salir de la clase. Acuérdense que son 6 preguntas a la hora del parcial. 4 preguntas son del libro y 2 preguntas son de la clase. Así es que la clase es un resumen de lo que es el libro. Entonces, cualquier libro que ustedes lean, ¿verdad?, les va a ayudar para comprender mucho la clase, pero específicamente deben de leer su texto, que es La farmacología de Goodman y Hillman. ¿Alguna otra pregunta? Solamente una pregunta, doctora. ¿En qué casos utilizaríamos donadores de óxido nítrico? ¿En qué casos utilizaríamos donadores de óxido nítrico? Básicamente, si nosotros vemos que la hipertensión es una enfermedad en donde, según lo que se ha investigado, ¿verdad?, hay ausencia o disminución del óxido nítrico por daño del endotelio vascular, podríamos nosotros utilizar donadores de óxido nítrico. También en las enfermedades cardiovasculares, específicamente en la enfermedad de las arterias coronarias,
en pacientes que han sufrido infartos agudos del miocardio. Específicamente también hoy en día se está utilizando para tratar la hipertensión pulmonar los donadores de óxido nítrico. Hay mucha tela que cortar con relación a esto y por eso es que vamos a recibir clases específicamente de hipertensión, enfermedad coronaria y hipertensión pulmonar. Es una clase en donde ustedes ahí van a ver la aplicación de estos fármacos. ¿Alguien más? Bueno, si no, les agradezco mucho. Vamos a tratar de ser lo más prácticos en esta farmacología 2, así como a ustedes les gusta, ¿verdad? Que preguntar y todo, ¿verdad? También yo les pido que estudien, que vengan a las clases, porque el estudiante, siempre hay 3 tipos de estudiantes, ¿verdad? El bueno, el estudiante intermedio y el estudiante malo. El estudiante malo, aunque uno utilice las mejores técnicas didácticas, nunca va a ser bueno. ¿Por qué? Porque no tiene disciplina, porque no tiene dedicación hacia la materia, porque no van a clases. Realmente estar en clases virtuales realmente es una pena, porque como docentes nosotros tratamos de dar nuestra experiencia, ¿verdad? Que tenemos, y a veces el estudiante solamente activa el teléfono y nada más para que le digan que estoy ahí, ¿verdad? Y realmente quien pierde son ustedes. Ustedes pierden mucho cuando no reciben una clase. Deben de escucharla, prepárense, si quieren estén acostaditos en su camita con unos audífonos, ¿verdad? Y revisando su clase, oyendo su clase, porque señores, no es bueno, y yo quizás voy a monitorear las clases porque no voy a permitir que la graben, y no voy a permitir que la graben por una razón, porque los haraganes y los irresponsables no van a clase porque saben que ustedes la van a compartir después, ¿verdad? Entonces ya voy a monitorear yo las clases y no voy a permitir que nadie grabe una clase. Es por eso, para exigir, ¿verdad? Porque a veces a las buenas no entienden, entonces a las malas probablemente, por lo menos mis clases, voy a tratar de que ustedes, exigirles a ustedes. Yo me exijo a mí misma, yo trato de preparar bien las clases, yo trato de documentarme, leer un poquito más, ¿verdad? Entonces eso requiere también un sacrificio extra. Y ese sacrificio extra debe de ser compensado con que ustedes asistan a la clase, pero no solo porque aparezcan allí que están conectados, ¿verdad? Sino porque están escuchando la clase. Yo les pido, por favor, que por lo menos a mis clases pongan atención. Yo les doy un poquito más de lo que los libros, les doy mi experiencia, les doy cosas prácticas, ¿verdad? Hago que ustedes sientan que las clases son importantes en la formación académica de ustedes. Por lo tanto, yo esperaría, ¿verdad?, de que se pongan las pilas, ¿verdad?, que se pongan las pilas, que no vayan a andar llorando al final, que no me quiero quedar doctora, ayúdeme, porque ustedes saben que la universidad a nosotros los docentes nos paga por enseñar. No me pagan por reprobar alumnos, no me pagan por pasar alumnos. Ustedes solos, ¿verdad?, aprueban la asignatura o reprueban la asignatura. La dedicación, la disciplina, el entusiasmo con que ustedes estén iniciando este ciclo, de eso dependerá que al final, ahí en diciembre, ¿verdad?, ¿cuál sería su regalo? La mayoría de estudiantes aprobando su materia. La mayoría de estudiantes aprobando su materia. Pero si ustedes irresponsablemente, no es que la llevo en segunda, la llevo en tercera, esa clase ya me la sé, y sepan ustedes que cada vez, ¿verdad?, hay cosas nuevas, hay mucho que aprender, y si alguien que la lleve en tercera escucha una clase, yo creo que ya no tiene que estudiar más para el examen, ¿verdad?, porque básicamente ahí estudia en la clase. Entonces les pido por favor que asistan a las clases, porque también a partir de la otra clase mía, ¿verdad?, el día jueves le va a dar clase la doctora Wendy. Por favor, organicen bien, estén pendientes con ella, ¿verdad? Díganle, doctora, ya tenemos la clase, acuérdenle. Realmente esa es la función de los representantes estudiantiles, coordinar bien con los docentes para que los docentes podamos cumplir. De hecho, se nos ha llamado la atención que tratemos de dar las clases en el horario que nosotros hemos programado. Pueden haber casos fortuitos, pero va a ser no va a ser la norma, sino el excepto, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho la participación de ustedes en las clases, motivarlos, a que sean buenos estudiantes, buenos médicos. Díganme. Perdón que la interrumpa, discúlpeme, tenía una pregunta. Díganme. Leyendo unos artículos médicos que buscaba para poder entender más de la enzima convertidora de angiotensina,
me salía unos artículos de que el coronavirus, el SARS-CoV-2, Sí. se une a los receptores de la ECA2, que están Ajá. precisamente en los pulmones, en el endotelio y en lo que es en el corazón, pero no entiendo cómo es que logra unirse y pues generar el proceso de enfermedad. Y usted que está más en esa línea, no sé si me podría explicar un poco más, porque no entendí cómo es que uniéndose a estos receptores puede provocar esta patología, porque dice que se une. Vaya, fíjate bien, el SARS-CoV-2 es un virus que tiene un comportamiento, hoy en día lo están estudiando como una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 a nivel pulmonar, y no solo a nivel pulmonar, a nivel sistémico, está provocando una cascada de citoquinas. Al haber liberación de citoquinas, puede haber liberación de sustancias vasoconstrictoras, lo que es la angiotensina 2, y la angiotensina 2 puede provocar en algunos sustratos, ¿verdad? Más que todo en los vasos sanguíneos, elevación de la presión arterial, y en otros puede desencadenar sustancias proinflamatorias. Es el caso de lo que tú me estás diciendo. De hecho, nosotros para saber si el paciente tiene COVID, nosotros mandamos marcadores inflamatorios y de eso nosotros vemos si el paciente va a presentar una complicación leve o va para la cascada con una gran cantidad de liberación de citoquinas, que ahí hay de todo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de COVID, nosotros le mandamos 4 exámenes. Le mandamos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Le mandamos el dímero D, que es algo que nos mide, porque si ustedes recordarán, el SARS-CoV mataba, y en China, que fue el país donde se originó el COVID, inicialmente los pacientes los metían a ventilación mecánica, pensando que había una gran disfunción endotelial pulmonar y que eso los conllevaba básicamente a la insuficiencia respiratoria. Pero con el tiempo se vinieron dando cuenta que el virus desencadena reacciones a nivel del sistema hematológico, provocando coágulos, y entonces empezaron a darle un tratamiento diferente. De hecho, los pacientes que nosotros vemos con un dímero D alto, empezamos a iniciar con anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, porque se activa esa vía de la activación de los factores activadores de las plaquetas. También, como una enfermedad autoinmune que se comporta, empieza a aumentar los factores proinflamatorios. Entonces nosotros medimos la ferritina, que es un factor si todos estos exámenes, el hemograma, ¿verdad? En el hemograma últimamente estamos viendo que los pacientes van a tener una gran linfopenia, pero a mí me han llegado unos pacientes con una disminución de los glóbulos blancos y un descenso de las plaquetas. Creo que esta es la nueva cepa que estamos presentando, porque la cepa anterior que teníamos, nosotros veíamos que el paciente tenía básicamente los glóbulos blancos casi normales o un poquito bajos, con los linfocitos muy bajos. Pero hoy yo he tenido 4 pacientes en esta semana, jóvenes y mayores, los cuales presentan no solamente la leucopenia, glóbulos blancos muy bajos, hasta de 2000, con plaquetas bajas. Entonces, este virus es un virus que se comporta como una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque libera cascada de citoquinas. Dentro de las citoquinas hay mayor liberación del factor de necrosis tumoral tipo alfa, hay activación del factor activador de las plaquetas, hay activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, de tal forma que si nosotros como médicos no leemos, nosotros no nos documentamos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tratar mal a los pacientes. Entonces nosotros por eso es que tomamos esos exámenes, y ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué le toman eso? Es porque si esos exámenes están bien desde el inicio, nosotros nos da tranquilidad, pero si esos exámenes están alterados, inmediatamente ingresamos al paciente y lo estamos monitoreando todos los días para ver qué es lo que va presentando el paciente y cómo poder ayudarlo, ¿verdad? Tratando de bloquear todas esas cascadas. De hecho, si ustedes recuerdan, nosotros estamos utilizando un fármaco,
¿verdad? Que se utiliza básicamente en las enfermedades autoinmunes y él es el tocilizumab. El tocilizumab lo vimos nosotros en el ciclo anterior, ¿verdad? Es un inhibidor del factor de necrosis tumoral tipo alfa. Entonces, los pacientes reaccionan positivamente, ¿verdad? Los pacientes con COVID grave reaccionan positivamente a este inhibidor del factor de necrosis tumoral. No sé si te queda clara la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Disculpe. Okay. Bueno, todo por finalizada la clase, podemos en otra clase, si tienen alguna preguntita, la pueden ustedes tener formulada y me la pueden hacer con mucho gusto, se la voy a responder. Así es que nos vemos, creo que para el martes de la próxima semana tienen la otra clase conmigo y el jueves, pendientes con la doctora Wendy, van a tener los fármacos que actúan a nivel de lo que es el sistema renal, ¿verdad? Provocando, básicamente son los diuréticos. Importante que lean por favor y vayan estudiando en la farmacología de Capsum. Hay una imagen que vale más que 1000 palabras. Es la imagen de la nefrona. Apréndanse, por favor, las 6 o 7 familias de diuréticos y en qué puntos específicamente actúan. Porque en la discusión conmigo me tienen que recitar esa nefrona, me tienen que recitar los diuréticos y me tienen que recitar dónde actúan y qué hace cada uno de los diuréticos. Así que ahí les dejo ya la moción para que empiecen a estudiar. Capítulo 25, ¿verdad? Es el de Goodman y Hillman, y búsquenlo también y revisen la literatura de Capsum, ¿verdad? No me acuerdo muy bien el capítulo, pero vayan revisándola para que puedan ir estudiando para el laboratorio y discusión. Decirles que después de la Semana Santa, con todo, ¿verdad? Traten de leer un poquito para que ya tengamos el primer laboratorio. Muchas gracias y tengan buenas tardes. Gracias, doctora. Feliz tarde igual.